adivinanza o dar una adivinanza. El primer enemigo que vimos fue Absalón, ¿se acuerdan? Gracias. Y hoy vamos a ver otro segundo enemigo del reino. Vimos cómo se movía Absalón, cuál era su intención. Y vamos hoy con el espíritu de Jezabel. Diga conmigo, Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Para ir a conocer quién era la historia de esta mujer, vamos a 1 de Reyes capítulo 16, el verso 31, y podemos ver que Jezabel era hija del rey de los Sidonios y era una sacerdotisa de Astarte o Acera, mayor conocida, antes de casarse con Acab, que fue rey de Israel. 1 de Reyes 16, 31, vamos a leerlo. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Entonces, para que usted entre en ambiente, Jezabel era una ferviente adoradora de Baal. Era de carácter fuerte, era una mujer bastante fuerte, hacía lo que quería de su marido. Jezabel hizo dar muerte a todos los profetas de Jehová que pudo hacer apresar. En 1 de Reyes 18, del verso 4 hasta el 13, se propuso dar muerte a los profetas de Jehová. Era una mujer que realmente odiaba a todo lo que tenía que ver con la autoridad profética del hombre. Dice, como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor. ¿Con quién estaba acabando? Con los profetas del Señor. Jezabel es un espíritu que va en contra de los profetas, pero no de los falsos profetas, sino de los profetas del Señor. Y dice, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas. Abdías, un hombre de Dios, dijo, no me quedan sino 100 profetas, vamos a esconderlos. Los dividió en 2 bandos de a 50 y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado a comer y a beber. Sigue. Acab instruyó a Abdías, recorre todo el país en busca de fuentes de ríos y tal vez encontremos pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iba a recorrer Acab, se fue en una dirección y Abdías en la otra. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro, y al reconocerlo Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó, mi señor Elías, ¿de veras es usted? Aquí vemos un profeta de la dimensión como fue el de Elías. Dice, Abdías iba sí soy yo, le respondió, ve a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Sigue? ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo? Preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate. ¿Sigue? Tan cierto como que vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Aquí vemos que Acab, esposo de Jezabel, anda buscando a uno de los profetas grandes, el famoso profeta Elías. Y aquí se encontró con uno de los siervos de Acab. Y dice, no hay nación en donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirman que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Sí? ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿Sí? ¿No le han contado, mi señor, lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Aquí vemos cómo Jezabel hizo dar muerte a todos estos profetas. Ahora, se propuso dar muerte a Elías. Estaba empecinada en matar a Elías. En 1 Reyes 19,
los 2 primeros versos, podemos darnos cuenta de esto que le estoy diciendo. Dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. ¿A qué profetas había matado el profeta Elías? A los profetas de Baal. Cogió una montonera de profetas de Baal y los mató a filo de espada. Se enteró Jezabel de esto y cómo los había matado a filo de espada. Y en el verso 2 llega y dice: entonces Jezabel envió mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad, sin mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Entonces aquí vemos la historia de Jezabel. ¿Qué pasó con Jezabel? Jezabel murió al ser arrojada por una ventana, y los caballos que acompañaban a otro profeta llamado Jehú y la pisotearon. Y al poco tiempo de dar Jehú la orden de entrar de enterrar a aquella mujer, como lo dice la escritura, maldita, descubrieron que casi nada quedaba de su cadáver, porque el cadáver se lo había comido, o se lo habían comido los perros, conforme a la profecía que había dicho el mismo profeta Elías de ella. En Primera de Reyes, el capítulo 21, el verso 23, vemos esta historia. 21-23. ¿No lo tienes? Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. Así había ya profetizado el profeta Elías conforme a Jezabel. En 2 Reyes 9:7 volvemos a mirar algo similar. Dice: destruirás a la familia de Acab, tú, Señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas, castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Y en 2 de Reyes 9, el verso 30, de ahí esos 7 versos siguientes, aclara más la situación con Jezabel. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Vamos a ver qué pasó con ella en el momento de su muerte. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: ¿cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Sigue. Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales. Dice: y Jehú le ordenó: arrójenla de allí. Así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared, y los caballos la pisotearon. Sigamos. Luego Jehú se sentó a comer y a beber, y dio esta orden: ocúpense de esta maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Sí. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jehú, y este comentó: se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías, el tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. Terminemos ahí en el verso 37. Dice: de hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel. Así tal cual pasó con ella. Y ante este dato vamos a ver, ya vimos quién era Jezabel, pero miraremos quién era Acab. Acab, dice la palabra en 1 Reyes 21, del 25 y 26, capítulo 21, verso 25 y 26, que a la verdad ninguno fue como Acab, que Acab se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice: nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Sí. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Entonces Acab era rey de Israel y desobedeció la ley de Jehová al casarse con la hija del rey sidonio llamado Jezabel. Entonces, ¿cuáles son las características de Acab? Acab
¿Por qué le digo las características de Acab? Porque para que Jezabel pueda operar, necesariamente tiene que tener un Acab, o sea, un rey. Como Jezabel fue hija de rey también, esta se movía en la esfera de los reinados, en donde usted vea que haya reyes, como en el caso de este ministerio, donde hay un grupo de reyes, se llama el grupo de reyes Salomón, y como ha sido profetizado que su pastor es un pastor, paremos reyes, pues hay características de este rey Acab, en el cual opera Jezabel, y era un hombre pasivo, y como desobedeció la ley de Dios, su mujer Jezabel tomó el control, dominándolo a tal grado que logró que más de 10 millones de hebreos se inclinaran a adorar a Baal y a Asera o a Aserá. Y aquí vemos cómo Jezabel actúa. Jezabel cogió a Acab y lo incitó para desobedecer. Y después de que desobedeció, entonces le dijo: como tú desobedeciste, ahora yo voy a dominarte. Y logró dominarlo a tal grado que puso a 10 millones de hebreos a inclinarse a adorar a Baal y a Asera. Acab representa al hombre débil espiritual y débil de carácter, tanto en el hogar como en la iglesia. Y en tercer lugar, vemos que Acab, o la consecuencia de su posición pasiva, es la destrucción del sacerdocio familiar. En donde está Jezabel, el sacerdocio familiar no ejerce bien su mayordomía. Entonces cabe establecer que el espíritu de Jezabel y de Acab por lo general operan juntos, porque en el espíritu se necesitan mutuamente. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las características del espíritu de Jezabel para poder comenzar a trabajarla? Número uno, son controladoras. Generalmente ese espíritu trabaja en las mujeres. En algunos hombres también puede ejercer dominio, pero nosotros tenemos que mirar cuáles son las características para saber si en tu casa, si en la familia, si en la iglesia, si en el ministerio hay un espíritu jezabélico que quiere controlar o está controlando o quiere introducirse o ya está operando, para poderlo erradicar de nuestras vidas de la iglesia y de poder tener un ministerio sano y santo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son las características de Jezabel? Primero, que son controladoras. Número uno, controlan la mente y toda situación bajo la influencia de espíritus satánicos. Quiero decirle que no son jezabélicos las personas, son jezabélicos el espíritu que opera a través de las personas, o esa persona queda bajo la influencia de espíritus satánicos. Entonces, ¿cómo opera? Su control a través del sexo. Seducen y controlan a sus maridos o a sus amantes. Todo lo que pase en el matrimonio de control a través de las relaciones sexuales o del sexo es completamente jezabélico. Ahí usted puede comprobar si hay espíritu de control. Ahora, Jezabel tiene algo en particular, en tercer lugar, que desprecian la autoridad masculina. Diga conmigo, desprecian la autoridad masculina. Eso es tremendo, porque número uno, dominan al marido en lugar de mostrar su visión a esa autoridad como cabeza de hogar. Entonces, ¿qué hacen más? En secreto insta a su marido para que haga el mal y luego se esconde detrás de él. Vuelvo a repetir, ¿cómo trabaja Jezabel? En secreto insta a su marido a que haga el mal y luego se esconde detrás de él para poderlo manipular después de que haya hecho el mal y poderlo tener pues a su merced. A menudo hace que el marido no vuelva a la iglesia o lo aleja a toda costa de donde se hable la verdad bíblica, porque ahí es donde le descubren sus secretos o sus planes ocultos. Entonces, en una relación
cuando la persona, el cónyuge, o ya sea la novia, el novio, no lo aleja de las cosas de Dios, lo aleja de la iglesia. Si usted ve, por ejemplo, que era un muchacho que asistía a la iglesia, pero luego se ennovió y la novia no lo saca sino para la discoteca, ahí está actuando ¿quién? Jezabel. Lo mismo al contrario, si es un hombre de una niña, la niña estaba perfectamente, era una ministra de alabanza o era una mujer, y hasta que conoció a tal muchacho, y muy lindo, muy hermoso, pero ella nunca más volvió a la iglesia. ¿Quién estaba actuando ahí? Jezabel en ese hombre. Entonces a menudo hace que el marido no vuelva a la iglesia, lo aleja a toda costa de las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo es este espíritu de Jezabel? Porque cuando entran en las personas, pues las personas se vuelven orgullosas, altivas, soberbias, con un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, y junto con un rechazo de sometimiento a Dios. En otras palabras, Jezabel sabe la palabra de Dios, sabe que Dios dice tal cosa, puede decir la Biblia lo que diga, pero yo hago lo que quiero. Ese es Jezabel. O sea, no se someten a Dios, y mucho menos a un hombre que Dios lo haya puesto como autoridad. Es bien claro eso. En séptimo lugar, no se interesan por otros y no trabajan en equipo. O sea, Jezabel es difícil que usted la ponga o lo ponga a trabajar en equipo, porque su nombre, Jezabel, significa sin cohabitación. O sea, son generalmente casas solas, lo que llaman por ahí. Entonces, es un espíritu que se mueve de un lugar a otro y no permanece así tan firme para poderlo identificar. Entonces, las personas influenciadas por este espíritu a menudo no expresan pertenecer o niegan su lugar de congregación, su lugar de iglesia. Son personas que no permanecen sometidas a una iglesia, por decir algo. La idea de la membresía les asusta a Jezabel, por lo tanto no son fieles a la doctrina y a las reglas de su iglesia, aunque en principio pueden engañar a los hermanos, pero realmente Jezabel no se somete a la doctrina de la iglesia. Entonces pasa de un lugar a otro, de una iglesia a otro. Jezabel, ese espíritu, retan a la autoridad y a la dirección del pastor, o lo que llama la Biblia el ángel de la iglesia, y manifiestan tener el derecho de ir a todas las iglesias o a todas las campañas evangelísticas o a otros lugares para escuchar la palabra sin comunicárselo al pastor o sin pedirle reporte o comunicación al líder espiritual, bajo la excusa de que Dios se mueve en todos lados. Entonces, cuando usted escucha esto de que, yo me voy para tal lado, sí, pero tenemos que pedirle permiso al pastor. No, Dios se mueve aquí, allá, Dios se mueve en cualquier lado. Ahí está operando un espíritu jezabélico, porque el espíritu jezabélico es autosuficiente. En ocasiones muy feministas se les oye, por ejemplo, defender a capa y espada la igualdad entre los sexos, y asegura valerse por sí misma en un tono desafiante, pues, ante las autoridades, ante los esposos, los pastores, los líderes, en fin. Jezabel hacen cosas a nombre de otro, porque ella siempre trabaja por detrás. Realmente el que pone la cara es otra persona, pero el que él o la que está trabajando por detrás es Jezabel. Sojuzgan pidiendo reportes en la iglesia y no le ayudan o no le toman cuenta, no diezman ni nada. O sea, ellos practican lo que se llama la hipocresía religiosa. El espíritu de Jezabel opera en las personas y los vuelve rebeldes. Se oponen a toda autoridad espiritual delegada por Dios. No solo al esposo o a la esposa, sino especialmente a los profetas. Todo lo que tenga que ver con profetas.
amenazan a todo el que se les opone, adquieren actitudes ignorantes tales como molestarse, dejarle de hablar a los que se oponen a sus faltas y errores, levantan falsas calumnias contra el profeta o los profetas, hablan mal a las espaldas de los pastores, con otros miembros de la congregación. Eso es un espíritu jezabélico, lo que llamamos que, como dicen por ahí, siembran cizaña, siembran desaliento, siembran desánimo entre los miembros de la congregación. Así que cuando alguien lo quiera desanimar de la congregación, usted ya sabe que lo que está operando es un espíritu jezabélico. Exactamente. Tienen ojos hipnóticos, espiritualmente hablando. La mirada es atrayente con la que suele comenzar el dominio sobre las personas. O sea, la persona está actuando sobre tal persona, sobre ella el demonio, pero cuando ya mira a la otra persona, la sola mirada hace que sea intimidante o seductiva, o lo que la persona quiera actuar, pero actúa mucho en la forma de mirar. Ahí hay un espíritu jezabélico. Son autocompasivos o autocompasivas. Haciendo uso de sus problemas, hacen que todos se enteren de su desgracia y se promueven como dignas de pena o de compasión de parte de los demás. Tienen carisma especial, tan especial que la gente llega a un momento a idolatrarla. Jezabel no siente arrepentimiento, se defienden a cualquier precio, pasan por encima del que sea, no conocen los límites, se traspasan los límites sin ningún problema cuando Jezabel está operando. Hablan a menudo de revelaciones que tienen para poder manipular las situaciones. Tienen un gran ego y es común observar que anhelan constantemente el reconocimiento, que se les reconozca, que se les esté dando la debida atención. Pelean y luchan por ser mencionados o mencionadas desde el púlpito por los líderes, hasta tal punto que es muy normal verlos, a la persona que está operando bajo un espíritu jezabélico. Usted puede, por ejemplo, puede ver a gente ofendida y resentida cuando los líderes no los nombran o omiten sus nombres en algo, y el pastor no me reconoció y la pastora no me saludó. Entonces ahí está operando un espíritu jezabélico. Jezabel trata de estar cerca de los líderes a través de halagos, de cumplidos, o esperando escuchar grandes profecías que los eleva a una posición de grandeza ante los demás. Ahora, no tiene nada de malo darle cumplidos a la gente si vienen con una motivación correcta, pero no lo es cuando se dicen cosas tales como: nadie ha servido en esta iglesia como usted, y el pastor no te entiende. Yo como que estoy cansado de esta iglesia, no sé, me provoca irme. Y al final no lo hace. Entonces ahí está actuando un espíritu jezabélico. Generalmente atrae a los miembros de la iglesia, los más débiles, y empieza a esclavizarlos con halagos, salamerías, falsas profecías, y en fin, ella tiene sus formas jezabélicas de trabajar. Pero lo que más difunde Jezabel, para que usted lo identifique, es que difunden el chisme, el descontento y la división. Cuando usted ve a una persona, hombre o mujer, que difunde el chisme, el descontento, la división, está operando 100% un espíritu jezabélico ahí en esa persona. Están los demonios sobre esa persona ya haciéndola operar. Hablará con profecías falsas, usando frases como: Dios me dijo que te dijera, cuando Dios no ha dicho absolutamente nada. Siempre está diciendo a las personas lo que han hecho, está con el dedo amenazador siempre. Jezabel anda diciéndole a las personas lo injustos que han sido, que no le aprecian, o que hace todo esto para que le tengan lástima, compasión, en fin. Es un espíritu que siempre está con el dedo acusador. Usa la manipulación a través de la autocompasión
para controlar y manipular a los esposos, a su esposo, a su hijo, a su familia, o a la gente de la iglesia. Y a menudo tiene amargura y resentimiento hacia los hombres, en especial hacia sus padres o hacia su padre, autoridad masculina, y aún en otras figuras de autoridad. Entonces, ahí usted ve que un espíritu jezabélico está generalmente resentido con su padre, ya sea el padre espiritual o su padre carnal, o por supuesto también está resentido con su padre celestial, o con todas las figuras que tengan que ver con autoridad. Se sienten con el derecho de tomar el ministerio local y destruir la orden que Dios ha dispuesto para la iglesia y los cultos, ya que como, entre comillas, líderes, ellos se atribuyen la autoridad del cambio. Entonces, esta es una característica que demuestran los líderes que promueven en los altares la mundanalidad, la sensualidad y el gusto de la carne. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay unas danzas que son para el Señor y otras danzas que son ya una adoración diferente. ¿Cuáles son los posibles blancos de este espíritu de la iglesia? Pues apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros. Jezabel quiere apuntar a líderes que ya tienen más o menos influencia, a líderes de adoración, los líderes de alabanza, los intercesores. Todo esto son blancos de Jezabel para poderlos desanimar, quebrarlos y poder dividir la iglesia. ¿En dónde y en quiénes opera ese espíritu dentro de la iglesia? Pues opera y está en y desde nuestros púlpitos. Se mete el espíritu jezabélico entre las mujeres de los pastores, o entre las mujeres de los ministros, de las esposas de los evangelistas y de los predicadores. Ahí generalmente Jezabel encuentra, o es su mayor objetivo, poder entrar ahí, particularmente mujeres de influencia interior de nuestras congregaciones, y luego corrompe a los siervos, generalmente los apartan del ministerio, los hace que mengüen. Si no tienen poca fe, hacen que los entren en fornicación, o opera la iglesia como un espíritu de seducción, de fornicación. Entonces se infiltra en la iglesia para controlar al siervo de Dios, o para hacerlo caer, para hacer caer a los ministros de alabanza. En muchas ovejitas recién paridas, o lo que llamamos las ovejitas inmaduras espiritualmente, están a punto de ser engañados por un espíritu de confusión. Entonces ellos, estoy confundida, mira, no sé si esta es la iglesia o no sé, estoy confundida. Ahí hay un espíritu de Jezabel, que aunque creen estar obrando bien, están buscando más bien quien les hable bonito y les dé un mensaje directo, de parte de Dios. Por supuesto está fuera de toda autoridad establecida por Dios. Ahora, ¿cómo se infiltra en nuestra iglesia? ¿Cómo se infiltra el espíritu jezabélico en nuestra sociedad? Pues se infiltra a través de doctrinas falsas y de la nueva era. Se infiltra a través de las modas. Sobre todo se infiltra, para que escuchen bien los hombres y mujeres, a través de la pornografía, de juegos y diversiones inmorales, de revistas Playboy y de otras de contenido sexual, de videos triple X para adultos, seduciendo en lo oculto y en la intimidad a siervos de Dios. Anuncios y espectáculos de televisión donde se promueve la sensualidad, el chisme, el pleito, la disensión. Todos estos programas así de que son de chismes, que son de disensiones, que usted ve que las familiares se pegan unos a otros allí en la televisión, ahí está operando completamente un espíritu jezabélico. Programas donde las mujeres bailan con poca ropa, donde abundan las novelas, el chisme, la contienda. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanitas,
con lo que estamos viendo en televisión, porque ahí es donde los espíritus jezabélicos actúan. Ahora, los espíritus que actúan en este principado jezabélico son, número uno, el espíritu de falsa religiosidad. Eso quiere decir que Jezabel finge adorar, finge orar delante del que le conviene, pero no es una oración realmente que produzca un efecto en el espíritu. Ahora, este principado jezabélico viene con espíritus que actúan con un espíritu de acusación, con un espíritu de autocompasión o víctima, de un espíritu de manipulación. Entonces Jezabel usa las culpas, el temor y comienza a influenciar sobre determinados puntos débiles del carácter de alguien que esté en autoridad. Como sabemos que todos tenemos puntos débiles en nuestro carácter, ¿cuántos aquí no tienen punto débil en su carácter? Todos tenemos, ¿verdad? Entonces Jezabel usa la culpa, el temor, o sea, identifica el punto débil y comienza ahí a manipular el carácter de la autoridad. También Jezabel opera bajo un espíritu de impureza sexual, también bajo un espíritu de engaño, de mentira, porque sabemos que el maestro del engaño pues es Satanás, y Jezabel es un espíritu que el mismo infierno manda sobre la iglesia. También es un espíritu de inmadurez. Usted puede ver que hay gente que lleva muchos años en el evangelio pero que son inmaduros. Ahí está operando un espíritu jezabélico, un espíritu también de distorsión de la información, porque Jezabel maltrata los testimonios de los hermanos con misterios establecidos, y comienza a cambiar lo que han dicho. O sea, digamos, el pastor dijo una cosa y Jezabel hace y le pone otra, haciéndolo parecer de que el pastor o el ídolo o la pastora dijeron. Es un espíritu de distorsión de la información. También opera bajo un espíritu de sensualidad, bajo un espíritu de rebeldía, cuando también es de un espíritu entrometido, mete sus narices donde nadie lo ha llamado. Es un espíritu de murmuración, de chisme. Ahí opera un espíritu jezabélico, un principado del mismo infierno que es Jezabel, donde hay un espíritu de contienda, donde todo el tiempo es la contienda, la ira, la gritería. Ahí hay un espíritu jezabélico operando de una forma abierta, donde hay espíritu de adulterio, también donde hay espíritu de temor, de celos, donde hay el espíritu de celos y de envidia. Crea películas ahí que Jezabel quiere poner en la mente de las personas para hacerlas creer de fantasías que nunca han ocurrido, y entonces hace que el ambiente espiritual sea completamente oscuro. Trae contienda, trae envidia. Jezabel es dramática, exageran las cosas. Viene bajo la influencia de un espíritu de ira, de una ira descontrolada. Provocan también la ira a otros, y se genera un espíritu de odio, un espíritu del infierno. Entonces, la gran pregunta, todas estas son características, y a lo mejor usted dice, wow, yo me he movido o ya identifico que se mueve un espíritu de Jezabel ahí. Entonces, ¿cómo se gana la batalla contra el espíritu de Jezabel? La Biblia habla que nuestra defensa, o la mayor defensa que tenemos para este espíritu del infierno, es el arrepentimiento y la liberación. Es vivir con un corazón limpio, es andar en completa santidad. Si nosotros andamos en santidad, Jezabel no nos puede atacar. Amén. Amén. Solo unos cuantos. Pero aquí es donde esto es de los espíritus del infierno más potentes que envía a la oscuridad. Pero no hay nada que pueda penetrar si hay santidad, porque
con santidad está la visión de Dios abierta, y si Dios está en el asunto, pues ningún ente oscuro podrá penetrarlo. Entonces, dígale a la persona que está a tu lado: si vives con un corazón limpio, Jezabel no te puede ensuciar. ¿En dónde contamina Jezabel? En donde uno ahí está wichi. Cuando está wichi, entonces cualquier cosa, Jezabel llega y tú, ¡brum!, te entra ese espíritu. Ahora, noten que el genuino arrepentimiento produce la verdadera intervención y la presencia divina en la vida de una persona necesitada, en la que sea. ¿Qué otra arma hay contra Jezabel? Efesios 6:11 lo aclara de una forma radical. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Dice: póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. Ahora, no tan solo para combatir a Jezabel nos toca estar en santidad y tener un arrepentimiento genuino y estar revestidos de toda la coraza de Dios, sino que también nos toca ayunar y orar. Solo uno, pero con ese yo lloro y sacaba a Jezabel de aquí de Barranquilla por lo menos. Entonces, diga: con ayuno y oración. Jezabel se tiene que ir. Esta es una de las cosas que este espíritu aborrece: ayunar y orar. En Marcos 9:29 Jesús explica que hay géneros que solo pueden salir con oración y en ayuno. Entonces, ahora, ¿este espíritu se puede atar y reprenderlo? Sí. Este espíritu lo podemos atar, lo podemos reprender en el nombre de Jesús, haciendo batalla espiritual a través de la intercesión. Muy diferente a la forma de actuar con el espíritu de Absalón. ¿Se acuerdan que el espíritu de Absalón no lo podíamos atar ni reprender? Dice que el espíritu de Absalón se lo devolvíamos. ¿Se lo devolvíamos a quién? Al que lo mandó, a Satanás. Entreguen en manos de Satanás. Que si la persona no se arrepiente, pues por lo menos se salva su cuerpo, de su alma, así su cuerpo se pierda. ¿Y qué nos importa el cuerpo si nosotros nos importa el alma de las personas, ¿no? Entonces, en este caso no. A Jezabel sí la podemos atar, la podemos reprender, y podemos hacer batalla espiritual a través de la intercesión. Por eso, donde opera un espíritu jezabélico, queda difícil hacer o establecer un ministerio de intercesión. Donde operan, hay iglesias donde dicen el espíritu el ministerio de intercesión no existe. Ahí está operando un espíritu jezabélico potente, porque lo que más odia a Jezabel es la oración, el ayuno y por supuesto la lectura de las sagradas escrituras. Atando a ese espíritu y reprendiendo en el nombre de Jesús, haciendo batalla espiritual a través de la intercesión, se tiene que ir. Ahora, tenemos que, para cuando hagamos batalla contra este espíritu, nos toca ser astutos como serpientes y mansos como la paloma, ¿verdad? Como dice la palabra. Hay que identificando y guardándose de los falsos profetas que vienen a vosotros, como dice la palabra, vestidos de lobos rapaces, a los cuales tenemos que reconocer. ¿Y cómo lo reconocemos? Por sus frutos, porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, hermana que me está mirando aquí por este video, que está aquí en este recinto, si después de este estudio así rápido que hemos hecho, algo medio profundo y preciso, usted ha identificado y reconocido a este espíritu jezabélico en su congregación, en su hogar o miembro de familia, pues tenemos que actuar ya. Diga a la persona que está a tu lado: actúa inmediato. O sea, si usted identifica eso, hable con los líderes, hable con sus pastores, comience una campaña de oración y de ayuno en su casa, en el lugar de trabajo, en donde encuentre esto. Nos toca hacer una campaña de oración, de ayuno. Pídale a los ancianos, a los intercesores de la iglesia, a los líderes, a los pastores, lo que sea, que lo acompañen a esta intercesión
y comience cuanto antes, si es posible, con mucho tacto, hagan una cita en la que se puedan reunir verdaderas autoridades en la iglesia, y a la persona que esté endemoniada de eso, para reprender ese espíritu, pues lo llaman aparte. Y ahora si la persona decide renunciar, gloria a Dios. Si no, pues entonces hay que hacer la misma guerra, la batalla y ayuno y oración con tal. Ahora, alguien de pronto me dijo un día: pastor, pero es que yo mismo soy el que tengo ese espíritu de jezabélico. Entonces, ¿qué hacer? Pues no sienta vergüenza, no sienta temor en reconocerlo, arrepiéntase y pida que lo liberen. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque es mejor un demonio fuera que adentro. Amén. Amén. Así que sea honesto con usted mismo y tome el control de su vida, y no la de los demás, sino el suyo. Y recuerde que cuando la naturaleza y el carácter del Señor, que es la obediencia y la santidad, está en nuestro corazón, podemos librar la batalla en contra de esta potestad. Esta potestad no podemos enfrentarnos a ella si no estamos en obediencia y en santidad. Mira, no hay nada que te pueda hacer el enemigo si tú estás en obediencia y en santidad en tu corazón. Puedes librar cualquier batalla, no tan solo contra esta potestad jezabélica, sino contra todas las que hemos visto y vamos a ver. Así que yo le digo que en Marcos 9:23 dice algo tremendo. Voy a cerrar ahí, venga la alabanza. Vamos a Marcos 9:23. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen aquí que pueden sacar fuera este espíritu jezabélico de sus familias, de sus vidas, de Barranquilla, de la iglesia de Colombia? Muy bien, ponte de pie. Venga la alabanza, vamos a orar. Ponte de pie, toma la mano de la persona que está a tu lado y vamos a hacer un poco de guerra espiritual, de intercesión, de oración. Y vamos ustedes que son líderes y todos vamos a estar orando, reprendiendo a este espíritu, atándolo para que no ejerza más control sobre nuestras vidas, sobre la familia, sobre el ministerio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy hemos descubierto, Señor, a este espíritu del infierno, a este opositor, a este enemigo, Señor, del reino. Así, Padre, como hemos visto el espíritu de los que hemos visto anteriormente, hoy miramos el espíritu de Jezabel, Señor, Padre, y a este demonio, Señor, a esta entidad satánica oscura del infierno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús la atamos y la reprendemos y la echamos fuera. Repita aquí conmigo: Señor, hoy atamos en el nombre de Jesucristo al espíritu jezabélico que actúa en mí, en mi familia, en mi iglesia, en mi familia, en mi comunidad, en mi país, en mi región. En el nombre de Jesús la atamos y ahora la reprendemos y la echamos fuera para siempre de nuestras vidas. Que toda influencia jezabélica llegue en contra nuestro ahora mismo, sea quebrantada por nuestra santidad y nuestra obediencia a ti. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras fallas y nuestras culpas, y haznos obedientes a ti, para que Jezabel no tome ningún partido en nuestras vidas. Jezabel, a ti te decimos, no tienes ni arte ni parte en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro país. En el nombre de Jesús, te vas fuera para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te vas al abismo ahora mismo, y la influencia tuya sobre mi vida ha cesado. Soy libre de la influencia satánica jezabélica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes. Espíritu de inmadurez,
usted puede ver que hay gente que lleva muchos años en el Evangelio, pero que son inmaduros. Ahí está operando un espíritu jezabélico, un espíritu también de distorsión de la información, porque Jezabel maltrata los testimonios de los hermanos con misterios establecidos, y comienza a cambiar lo que han dicho. O sea, digamos, el pastor dijo una cosa y Jezabel hace y le pone otra, haciéndolo parecer de que el pastor o el ídolo o la pastora dijeron. Es un espíritu de distorsión de la información. También opera bajo un espíritu de sensualidad, bajo un espíritu de rebeldía, cuando también es de un espíritu entrometido, mete sus narices donde nadie lo ha llamado. Es un espíritu de murmuración, de chisme. Ahí opera un espíritu jezabélico, un principado del mismo infierno que es Jezabel, donde hay un espíritu de contienda, donde todo el tiempo es la contienda, la ira, la gritería. Ahí hay un espíritu jezabélico operando de una forma abierta, donde hay espíritu de adulterio también, donde hay espíritu de temor, de celos, donde hay el espíritu de celos y de envidia. Crea películas ahí que Jezabel quiere poner en la mente de las personas para hacerlas creer fantasías que nunca han ocurrido, y entonces hace que el ambiente espiritual sea completamente oscuro. Trae contienda, trae envidia. Jezabel es dramática, exageran las cosas. Viene bajo la influencia de un espíritu de ira, de una ira descontrolada. Provocan también la ira a otros, y se genera un espíritu de odio, un espíritu del infierno. Entonces, la gran pregunta, todas estas son características, y a lo mejor usted dice, wow, yo me he movido o ya identifico que se mueve un espíritu de Jezabel ahí. Entonces, ¿cómo se gana la batalla contra el espíritu de Jezabel? La Biblia habla que nuestra defensa, o la mayor defensa que tenemos para este espíritu del infierno, es el arrepentimiento y la liberación. Es vivir con un corazón limpio, es andar en completa santidad. Si nosotros andamos en santidad, Jezabel no nos puede atacar. Amén. Amén. Solo unos cuantos. Pero aquí es donde esto es de los espíritus del infierno más potentes que envía a la oscuridad. Pero no hay nada que pueda penetrar si hay santidad, porque con santidad está la visión de Dios abierta, y si Dios está en el asunto, pues ningún ente oscuro podrá penetrarlo. Entonces, dígale a la persona que está a tu lado, si vives con un corazón limpio, Jezabel no te puede ensuciar. ¿En dónde contamina Jezabel? En donde uno ahí está wichi wichi. Cuando está wichi wichi, entonces cualquier cosa, Jezabel llega y tú te entra ese espíritu. Ahora, noten que el genuino arrepentimiento produce la verdadera intervención y la presencia divina en la vida de una persona necesitada, en la que sea. ¿Qué otra arma hay contra Jezabel? Efesios 6:11 lo aclara de una forma radical. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. Ahora, no tan solo para combatir a Jezabel nos toca estar en santidad y tener un arrepentimiento genuino y estar revestidos de toda la coraza de Dios, sino que también nos toca ayunar y orar. Solo uno, pero con ese yo ayuno y oro y sacamos a Jezabel de aquí de Barranquilla por lo menos. Amén. Amén. Entonces, diga, con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Jezabel se tiene que ir. Esta es una de las cosas que este espíritu aborrece: ayunar y orar. En Marcos 9:29 Jesús explica que hay géneros que solo pueden salir con oración y en ayuno.
Entonces, ahora, ¿este espíritu se puede atar y reprenderlo? Sí. Este espíritu lo podemos atar, lo podemos reprender en el nombre de Jesús, haciendo batalla espiritual a través de la intercesión. Muy diferente a la forma de actuar con el espíritu de Absalón. ¿Se acuerdan que el espíritu de Absalón no lo podíamos atar ni reprender? Dice que el espíritu de Absalón se lo devolvíamos. ¿Se lo devolvíamos a quién? Al que lo mandó, a Satanás. Entreguen en manos de Satanás. Que si la persona no se arrepiente, pues por lo menos se salva su cuerpo, de su alma, así su cuerpo se pierda. ¿Y qué nos importa el cuerpo si nosotros nos importa el alma de las personas, ¿no? Entonces, en este caso no, a Jezabel sí la podemos atar, la podemos reprender, y podemos hacer batalla espiritual a través de la intercesión. Por eso, donde opera un espíritu jezabélico, queda difícil hacer o establecer un ministerio de intercesión. Donde opera, hay iglesias donde dice el espíritu el ministerio de intercesión no existe. Ahí está operando un espíritu jezabélico potente, porque lo que más odia a Jezabel es la oración, el ayuno y por supuesto la lectura de las sagradas escrituras. Atando a ese espíritu y reprendiendo en el nombre de Jesús, haciendo batalla espiritual a través de la intercesión, se tiene que ir. Ahora, tenemos que, para cuando hagamos batalla contra este espíritu, nos toca ser astutos como serpientes y mansos como la paloma, ¿verdad? Como dice la palabra. Hay que identificando y guardándose de los falsos profetas que vienen a vosotros, como dice la palabra, vestidos de lobos rapaces, a los cuales tenemos que reconocer. ¿Y cómo lo reconocemos? Por sus frutos, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, hermana que me está mirando aquí por este video, que está aquí en este recinto, si después de este estudio así rápido que hemos hecho, algo medio profundo y preciso, usted ha identificado y reconocido a este espíritu jezabélico en su congregación, en su hogar o miembro de familia, pues tenemos que actuar ya. Diga a la persona que está a tu lado, actúa inmediato. O sea, si usted identifica eso, hable con los líderes, hable con sus pastores, comience una campaña de oración y de ayuno en su casa, en el lugar de trabajo, en donde encuentre esto. Nos toca hacer una campaña de oración, de ayuno. Pídale a los ancianos, a los intercesores de la iglesia, a los líderes, a los pastores, lo que sea, que lo acompañen a esta intercesión, y comience cuanto antes, si es posible, con mucho tacto, hagan una cita en la que se puedan reunir verdaderas autoridades en la iglesia, y a la persona que esté endemoniada de eso, para reprender ese espíritu, pues lo llaman aparte. Y ahora, si la persona decide renunciar, gloria a Dios. Si no, pues entonces hay que hacer la misma guerra, la batalla y ayuno y oración con tal. Ahora, alguien de pronto me dijo un día, pastor, pero es que yo mismo soy el que tengo ese espíritu de jezabélico. Entonces, ¿qué hacer? Pues no sienta vergüenza, no sienta temor en reconocerlo, arrepiéntase y pida que lo liberen. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es mejor un demonio fuera que adentro. Amén. Así que sea honesto con usted mismo y tome el control de su vida, no la de los demás, sino el suyo. Y recuerde que cuando la naturaleza y el carácter del Señor, que es la obediencia y la santidad, está en nuestro corazón, podemos librar la batalla en contra de esta potestad. Esta potestad no podemos enfrentarnos a ella si no estamos en obediencia y en santidad. Mira, no hay nada que te pueda hacer el enemigo si tú estás en obediencia y en santidad en tu corazón. Puedes librar cualquier batalla, no tan solo contra esta potestad jezabélica, sino contra todas las que hemos visto y vamos a ver. Así que yo le digo que en Marcos 9:23 dice algo tremendo. Voy a cerrar ahí, venga la alabanza. Vamos a Marcos 9:23.
¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen aquí que pueden sacar fuera este espíritu jezabélico de sus familias, de sus vidas, de Barranquilla, de la iglesia de Colombia? Muy bien, ponte de pie. Venga la alabanza, vamos a orar. Ponte de pie, toma la mano de la persona que está a tu lado y vamos a hacer un poco de guerra espiritual, de intercesión, de oración. Y vamos a, ustedes que son líderes y todos vamos a estar orando, reprendiendo a este espíritu, atándolo para que no ejerza más control sobre nuestras vidas, sobre la familia, sobre el ministerio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy hemos descubierto, Señor, a este espíritu del infierno, a este opositor, a este enemigo, Señor, del reino. Así, Padre, como hemos visto el espíritu de los que hemos visto anteriormente, hoy miramos el espíritu de Jezabel, Señor, Padre, y a este demonio, Señor, a esta entidad satánica oscura del infierno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús la atamos y la reprendemos y la echamos fuera. Repita aquí conmigo: Señor, hoy atamos en el nombre de Jesucristo al espíritu jezabélico que actúa en mí, en mi familia, en mi iglesia, en mi familia, en mi comunidad, en mi país, en mi región. En el nombre de Jesús la atamos y ahora la reprendemos y la echamos fuera para siempre de nuestras vidas. Que toda influencia jezabélica llegue en contra nuestro ahora mismo, sea quebrantada por nuestra santidad y nuestra obediencia a ti. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras fallas y nuestras culpas, y haznos obedientes a ti, para que Jezabel no tome ningún partido en nuestras vidas. Jezabel, a ti te decimos, no tienes ni arte ni parte en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro país. En el nombre de Jesús, te vas fuera para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te vas al abismo ahora mismo. Y la influencia tuya sobre mi vida ha cesado. Soy libre de la influencia satánica jezabélica. En el nombre de Jesús, amén. Y dale fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores.